Ahora sí, nos engalana en el día de hoy una joven política que hace carrera desde hace tiempo y quiere ocupar un espacio en el Congreso Nacional. Tenemos a Nicole Pichardo, quien es candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, mi jurisdicción, por el partido Opción Democrática. Vamos a ver si me gano ese voto. Entonces. La primera cosa que te está confesando es el voto. Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Buenos Nicole? días. Muy contenta y muy feliz ahora que tengo un café también. Ah, bueno, el cafecito, ¿no? Bueno, y él vota allá en Santo Domingo Este. Sí. Vamos a ver si al final de la entrevista me gana el voto. Sí. Vamos a ver. Nicole, bueno, bienvenida, de verdad. Soy un admirador tuyo, de verdad te lo digo y con mucho respeto. Y te vengo conociendo, dando seguimiento desde hace mucho tiempo, desde el activismo, en algunas manifestaciones y todo esto. Y queremos saber qué te motiva a ti pasar del activismo a la política. ¿De dónde viene Nicole? Yo soy hija de dos ibaeños que emigraron a la capital. ¿De Ay, dónde ¿quiénes son esos Se ciudadanos? conocieron en la UAS y se enamoraron. Ah. Cupido anda muy suelto en la UAS, déjenme decirles. Tengan cuidado. Así que, Y bueno, se casan, se enamoran y tienen 3 hijos, Sí. de la cual la única mujer soy yo. Sí. Yo creo que por eso yo soy del activismo feminista, porque ser la única mujer en una casa. Uno de tus ha padres tenido que son sobrevivir. políticos. ¿Y de qué parte del Cibao? Mi papá es de la Loma del Toro, eso nació ahí, eso está subiendo por Tamboril, y mi mamá es de La Piña, en Cotuí, Así que tú eras Ay, guinea. ay, de Fantino. Sí. Yo soy Te cibaeña, preguntaba yo no que nací si- aquí. Si uno de los dos ¿Y cómo tú- es político, dirigente. Nadie es político. Ninguno, solamente En mi tú. árbol genealógico no hay ninguna persona política. ¿Cómo tú te vinculas a la dinámica social y política? Eso es algo muy importante, gracias por hacerme esa pregunta, porque yo no quisiera que se quedara la idea de que solamente los hijos de políticos o los nietos de políticos o quien se tomó un café con Juan Bosch o quien habló con Peña Gómez se puede volver político. Y quiero resaltar mucho la labor que pueden hacer los padres en interesar a los hijos en los asuntos públicos, en la cosa pública. En mi casa siempre se ha discutido sobre política en sobremesa, pero no politiquería, sino política, como ciencia, como los asuntos sociales que nos marcan a todos. Y a mí siempre me educaron con esta idea, que yo la comparto y la defiendo, de que los problemas colectivos necesitan soluciones colectivas y que no importa qué tanto yo me supere yo misma, si la sociedad sigue en un desasosiego, en una desigualdad tan grande, es difícil que este país llegue a su gran potencial que sabemos que tiene. Y yo quiero aprovechar y agradecer a mis padres por eso, porque de todos mis compañeros del colegio, de la universidad, como que yo sentía que la única que tenía eso en su casa era yo. Y eso me entristeció un poco porque yo pensaba que lo que yo estaba viviendo era normal. Mi papá me explicó el 4% con 12 años. Cuando empezó la lucha del 4% yo tenía 12 años. ¿Y cómo tú le explicas el PIB a una niña de 12 años? Fácil. ¿Cuándo se gana en la casa? Nosotros tenemos que decidir cuánto se distribuye en tu colegio, en tu clase de inglés, en tu transporte. Cuando los niños muestran interés y preguntan, que es casi siempre, los padres pueden ser un gran guía para eso y para que se interesen en la En política. caso de tú llegar al Congreso, que yo espero que sí, porque Gracias. los jóvenes tienen que llegar, porque las transformaciones vienen a través de los jóvenes. Ahí hay gente que tiene 30 años ocupando puestos, pero llegaron siendo jóvenes. Me gustaría saber qué tipo de leyes tienes tú en carpeta para que esas soluciones colectivas de las que tú ahora puedas llegar a la sociedad. Yo quiero resaltar también que la importancia, yo trabajé en el Congreso 2 años dentro. ¿Dónde? En el Congreso. Ok. Yo fui parte del equipo del diputado José Horacio Rodríguez, que lo he acompañado a venir aquí mucho. Y una de las cosas que yo quiero resaltar es que al Congreso se va con coherencia discursiva y accionar. Yo vengo del activismo social a favor de los derechos y las niñas de las mujeres. Y esas son una de las causas que yo abrazo y me llevo a esa silla, en el caso de que los electores de Santo Domingo Oeste me engalanen con su voto. Y por eso menciono ese preámbulo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo quiero llevar al Congreso es el Sistema Nacional de Cuidados. En República Dominicana tenemos estructuras de cuidados. Si ustedes existen y yo existo hoy y el que nos está viendo existe, es porque alguien nos cuidó, porque hubiésemos muerto ya. ¿Qué pasa? Tenemos los CAIPI, que son las guarderías infantiles, tenemos los CONAPE, que son los Consejos Nacionales para la Discapacidad, y tenemos los CAIT, que sirven de terapia para personas con discapacidad, pero no como guardería para personas con discapacidad. Estas tres estructuras son resultado de políticas públicas exitosas, pero tienen un alcance mínimo. Actualmente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está llevando a cabo un piloto del Sistema Nacional de Cuidados, pero se necesita un proyecto de ley para 3 cosas. Primero, nombrar el cuidado como un derecho, reconocerlo como un derecho. Segundo,
estas estructuras de cuidado que ya existen necesitan continuidad de Estado. Y cuando tú creas un proyecto de ley, tú las blindas para que no importa quién ocupe aquella silla en aquel edificio de ahí atrás, se Lo mantengan. está viendo aquí. Sí, lo estoy viendo aquí, me están dando como ganas de estar ahí. Sí. Y por último, pero no menos importante, señores, lo que no tiene presupuesto es una utopía. Entonces, un proyecto de ley Sistema Nacional de Cuidados garantizará mayor presupuesto para los CAIPI. Lo digo, por ejemplo, y para los CONAPE. Mira, ahí te lo pusimos en pantalla. Ay, ya, qué lindo, lo muchas vemos más gracias. cerca. Por ejemplo, en Herrera, Santo Domingo Oeste, el rostro de Santo Domingo Oeste es una madre joven soltera. En Herrera tenemos 2 CAIPI, pero ya no dan abasto porque son muchos niños. Si nosotros logramos mayor presupuesto para estos CAIPI, más madres se van a incorporar a la fuerza de trabajo y a profesionalizar su trabajo también de cuidado. Nicole, esto es parte de tu propuesta, pero en tus andanzas en el municipio de Santo Domingo Oeste, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Qué te ha comentado que le hace falta? ¿Cuáles son las mayores necesidades que te han expresado ellos? Yo quiero resaltar que también esta propuesta nace de una encuesta que hicimos a Piecito Pérez con mis voluntarios de más de 200 respuestas. A muchas madres y a muchos padres les preocupa la educación de sus hijos. Y es muy importante que hablemos de eso porque en el próximo cuatrenio se va a reformar la Ley de Educación de República Dominicana, que es de 1997, el año que yo nací. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a una reforma profunda, no solamente del sistema educativo, sino de la currícula, qué es lo que se enseña, para qué estamos preparando a los niños. Y sobre todo, a muchos padres les preocupan mucho los niveles de violencia que se viven en el aula y en la sociedad en general. Y yo creo que la política tiene mucho que ver con eso, porque los discursos que nosotros enarbolamos fuera, que instalamos fuera, si nosotros salimos a la calle a decir que la gente lo único que quiere es dinero, que no quiere escuchar, que la gente es violenta, que este país no va a progresar nunca, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces yo creo que cuando nosotros hemos recorrido en los barrios, otra de las cosas que más a la gente le preocupa, además de la seguridad ciudadana, es la seguridad de su vida. Santo Domingo Oeste es muy, muy, muy vulnerable al cambio climático, y tú lo sabes, porque tenemos muchos arroyos que hoy son cañadas. Entonces, ahora tenemos un nuevo juguete en el país que se llama, una nueva herramienta para garantizar el avance de la República Dominicana, que se llama Ley de Ordenamiento Territorial. Yo tuve la suerte y la dicha de estar en algunas de las discusiones de esa ley y yo creo que con buena fiscalización desde el Congreso y la voluntad política de diversos actores y sectores, esa ley va a ser beneficiosa para planificar mejor nuestro territorio, específicamente Santo Domingo Oeste, y que no perdamos tantas vidas, porque perdimos 11 solo en noviembre del año pasado, por lluvias, y no perdamos tanto tiempo y no afecte nuestras inversiones y nuestra productividad. Nicole, te visibilizaste en los debates del CODES. Y como tú, hemos detectado otros jóvenes también que vienen desde fuera de los partidos tradicionales, pertenecen a un partido pequeño, y quería preguntarte, ¿cómo hacer que la gente se empodere de ese poder como elector y que pueda elegir a gente como tú? Ay, me encanta. Nosotros tenemos un eslogan de campaña que se llama Votar es Poder, y lo decimos mucho. ¿Por qué? Porque tenemos un alto porcentaje de abstención, no solo en República Dominicana, sino en Santo Domingo Oeste también. Y eso viene porque la gente le dejó de hacer sentido la política. La gente no ve la política como una solución, lo ve más como un problema. Yo creo que mucho de lo que hacemos que ha funcionado es demostrar a la gente que sus problemas personales son colectivos y que pasan por una solución política. Por ejemplo, muy poca gente a veces sabe, cuando estamos haciendo el recorrido en el territorio, cómo participar de las vistas públicas del Congreso. Poca gente sabe que en el Congreso se decide cuánto se le da anual al gobierno local. Mucha gente piensa, no, que esto le compete a la alcaldía. No, el Congreso decide cuánto se le da al local. También cuando le explicamos a las personas que el voto es uno de los tantos instrumentos para que exista una democracia, la gente como que despierta y dice, cónchale, es verdad. Yo le menciono a Sagrario Díaz, le menciono a Mamá Tingó, le menciono a Midima Mirabal. Todas estas mujeres, solamente estas 3 mujeres, murieron para que hoy pudiéramos votar. Y una de las cosas que yo he detectado que también ha funcionado mucho para que la gente entienda es, y por eso yo creo que es tan importante que estemos ahí cuando reformemos esta ley de educación. Nosotros abandonamos la educación cívica y política en las escuelas. Por lo tanto, la gente no tiene la información ni el lenguaje para juzgar el trabajo de los políticos,
Cuando tú les enseñas el funcionamiento del Estado, nosotros tenemos un brochure de campaña que de un lado tiene una parte de pedagogía, hay que devolver la pedagogía a la política para que la gente entienda que tiene sentido participar y sobre todo que puede exigirle a las personas que ocupan una silla algo mejor. Nicole, una de las cosas más chulas que yo he visto de la campaña que tú estás realizando son los spots publicitarios, la forma dinámica, diferente de hacer o de poder llegar a través de las distintas plataformas y medios a la población. Tú vienes de un partido prácticamente nuevo que no cuenta con los recursos. Se podría decir que está en una competencia un tanto desleal. Muy desigual. Tú dices, por dinero no se preocupe porque no hay. Nunca hay, o sea que... O sea, ¿cómo tú has logrado, o sea, hacer todo esto y calar en el gusto En otras popular? palabras, ¿cómo está haciendo la campaña? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos ya 9 meses de campaña y hemos invertido 1.400.000 pesos. 1.400.000. pesos. ¿Cómo ha conseguido ese dinero? Sí. Donaciones. Donaciones. Y trabajo voluntario. Ese spot publicitario que te gustó lo hicieron amigas cineastas que creen en mi proyecto, quieren ver mis ideas en el Congreso y me donaron su talento. La gente que deja de beberse, de ir a un restaurante un viernes, de beberse una cerveza un viernes, de comprar una empanada diaria y dona una cuenta de campaña. En ese presupuesto de 1 millón, tú no estás considerando el valor de ese sport. Es decir, tú estás considerando ese trabajo como una donación, una Como una colaboración. donación, pero Claro. está estipulado dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto. Sí. Es decir, tú le diste un valor a eso Claro. y entonces lo estás cuantificando. Entonces se hace con mucha creatividad y nunca sola. Yo Bueno, tengo tú un estás como el equipo... cubano aquel que dijo, cada quien paga con lo que tiene. Exactamente, nosotros tenemos creatividad y voluntad y nosotros tenemos un grupo de voluntarios que la mayoría incluso va a votar por primera vez y trabaja con nosotros, va a los recorridos con el nosotros. éxito de campaña que acumula, digamos, el grano a grano, la filosofía del grano al grano y el buche de la gallina, es que el que aporta en ese sentido se empodera también de la campaña. Exactamente. Y ese ha sido el resultado. Le decimos el trabajo de hormiguitas. Claro. Nunca subestimen el trabajo de las hormiguitas que tejen por abajo y crecen. Hay ¿Y una, cómo- hay y una las tradición aquí que se ha perdido y que se usaba mucho en el campo, que es el convite. Bueno, de hecho había un grupo que fue parte de una investigación social que se hizo, Dagoberto Tejeda y ese grupo. Donde, Maestro Dagoberto. Luis Díaz, el terror Luis Díaz surgió ahí, todos esos muchachos. El poeta José Rodríguez estaban ahí. ¿Por qué los barrios no usan la modalidad del convite? Que es ese trabajo colectivo, empoderándose de temas para exigir, para resolverlos. Ay, pero es que yo he visto todo lo contrario. Por ejemplo, en Herrera, el otro día yo fui a un convite porque ellos tienen una situación que no tienen aceras, es su entrada en el café de Herrera. Y lo que yo vi ahí fue un convite de mujeres con cartulina exigiendo, llamando a las autoridades y también los jóvenes del café de Herrera ahora tienen una lucha por un multiuso para poder recrearse y están organizados, están exigiendo, llamaron a los medios, hicieron una nota de prensa. O sea que yo creo que eso existe. Lo que pasa con eso es, y hablando del poder del voto como ahorita, tenemos que acercar la política a la gente. Desde que nosotros empezamos a subirnos una jipeta y a decir adiós, se fueron las ideas de la política, se fue la cercanía. Es que la diputada no es la que está en la jipeta diciendo adiós, es la que va a tu casa, va a tu centro comunitario y escucha lo que ustedes tienen para decir y para querer y para hacer. Entonces, eso hay que recuperarlo. Lejos de rechazarlo, la política debe ser puente para que esas demandas lleguen a los espacios de toma de decisión. Pero tú has dicho eso varias veces de la censura que hay en la política. Es que tú has escuchado en el ambiente en que te Todo el mueve tiempo. ese rechazo a los políticos y a la política. Todo el tiempo. Es una cosa abrumadora, primero porque la gente se siente asaltada. ¿Quién eres tú para llegar a mi barrio a inundarlo de basura y de contaminación acústica, por ejemplo? Entonces la gente te lo dice, la gente te dice, no, mi familia entera era de tal partido, pero ya yo ni voto. Y para mí eso es grave, porque pasar de involucrarte políticamente a no votar, hay una ruptura muy grande ahí Galo- que debe preocuparnos a todos. Galo hizo una encuesta sobre la abstención y la mayoría de la gente dijo que no votó porque no tenía motivación. ¿Pudiera cambiarse esa actitud en estas elecciones que vienen? Totalmente, sobre todo porque yo creo que estamos en una coyuntura única. Por lo mismo que me comenta de los barrios y también de todos los sectores, porque Santo Domingo Oeste es bastante diverso, bueno, mi vecino lo sabe. Tenemos un batey, tenemos centro urbano, tenemos hacinamiento.
Y en Santo Domingo Oeste hay un clamor que es único independientemente de donde tú vayas y la clase social. Todo el mundo está ¿Cuál es? cansado de la politiquería. Pero eso es algo más genérico. Todo el mundo. Nicole, un mensaje. La verdad es Sí. que me encanta escucharte y veo que también la juventud se ha empoderado para llegar al Congreso y hacer las transformaciones necesarias. Pero realmente hemos llegado al final de esta entrevista. Tiene oportunidad de dar Sí, un un mensaje. mensaje. Qué tristeza. Me ha pasado muy bien. Muchas Pero un gracias. último mensaje final, como te pide Miguel. Yo quiero decirle a Santo Domingo Oeste y al país que la política es la herramienta para el cambio social por excelencia y que cuando nosotros decidimos no participar en ella, le estamos dejando el camino libre a todas esas personas que le han hecho daño a este país. Aunque no nos metamos en la política sí se mete con nosotros. Usemos el voto como la herramienta de poder que es para llevar personas que ocupen esas sillas con intereses del porvenir social que República Dominicana tiene, que tiene poder y que podemos lograr que sea mucho mejor. Yo le pido su voto en la casilla 29 el 19 de mayo. Bueno, le Nicole. deseamos suerte. Sí. Bueno, Muchas ahí gracias. estaban presentando esto. Ay, qué bueno. Eso es un operativo Sí. médico comunitario que me escribió personas de Villa Aura que le ayude a promocionar para todo el mundo que quiera ir hoy. Eso es todo el día, de 9 a 6 p.m. Iglesia Aprovechemos de esos los menores, servicios. Operativo Eso es médico, hoy. 12 de Hoy. abril. Sí. ¿Qué sector es ese? Villa Aura. Villa ahora Exactamente por dónde. Eso está después de Olimpo, entre las caobas Olimpo y las Eso beisbolistas. está por las Palmas de Herrera, por ahí más o Palmas de menos. Herrera, sí. Señores, despedimos a Nicole Pichardo, candidata a diputada por Santo Domingo Oeste por el partido Opción Democrática. Casilla Gracias. 29. Sí. Casilla 29. Gracias, señores. A ustedes continuamos con más contenido aquí en Matinal.